Anteayer un compa me hizo llegar dos videos que transmitieron en TV Azteca, dos videos de esto que llaman ellos reportajes de investigación. En estos dos videos, pues lo que se mostraba era cómo la selva lacandona está siendo deforestada y cómo acusaban ellos a los zapatistas, al EZLN, de ser uno de los grupos culpables de esto. Al ver los videos, pues obviamente nos alarmamos porque sabemos que esto no es así, sabemos que uno de los principios del zapatismo es el preservar el entorno y vivir en armonía con él. Entonces, a ojos vistos, esto era una mentira. ¿Cómo explicar lo que están haciendo? Me doy a la tarea de buscar información para tratar de explicar esto y me encuentro con un artículo que lo explica pero a detalle y con exactitud. Es publicado por Subversiones. Se los voy a compartir completo porque es importante darnos cuenta cuál es la estrategia que está tratando de seguir el gobierno para desacreditar las luchas legítimas, las resistencias más auténticas ante esta oleada de despojos que se nos va a venir encima a partir de la firma de la reforma energética ahora ley. Ellos titularon a su artículo Tierras comunales, teatro de operaciones de la contrainsurgencia, y tenemos que aprendernos, incluir en el vocabulario cotidiano esta palabra. Contrainsurgencia. Es un artículo de Renata Bessi y Santiago Navarro. Dice así, es un poco largo, pero vale la pena para poder entender el asunto, el compartirlo completo. En el año 2006, un equipo de geógrafos de la Universidad de Kansas realizaron una serie de mapeos de tierras comunales de la Sierra Norte de Oaxaca bajo el proyecto denominado México Indígena. Como parte de las expediciones Bowman, esto con el objetivo de incorporar por la fuerza o por la vía de acuerdos los territorios indígenas al modelo corporativo transnacional de propiedad privada, con el argumento esencialista propagado por Jeffrey Dahmerest, que afirma que no hay paz sin propiedad privada. Dichas expediciones de interés estratégico para los Estados Unidos, con fines militares y geopolíticos, han sido coordinadas desde el inicio por Peter Hurley y el propio Dahmerest, este último teniente coronel del ejército de los Estados Unidos. Aldo González Rojas, director de Vigencia de Derechos Indígenas del Gobierno de Oaxaca, afirma: las expediciones Bowman están dentro de la lógica de contrainsurgencia de los Estados Unidos y lo denunciamos en el año 2009. Estas expediciones estaban haciendo una investigación sobre la información geográfica que poseen las comunidades indígenas de la Sierra Juárez. Los investigadores ocultaron que estaban financiados por el Pentágono y creemos que esta investigación era una especie de piloto para ensayar cómo podrían hacer investigación en otros lugares del mundo en relación con pueblos indígenas y sus tierras comunales. De acuerdo con el investigador y antropólogo Gilberto López y Rivas, los agentes de la expedición consideran que las formas de propiedad comunal, colectiva y autónomas de las tierras representan un obstáculo para los planes de desarrollo que ya se están ejecutando de una forma muy agresiva, donde hay capital de empresas mineras, farmacéuticas, energéticas, entre otras. Las tierras comunales en México se reconocieron después de la Revolución Mexicana, en el año 1917, y han estado bajo posesión de los pueblos indígenas desde tiempos inmemorables. El geógrafo y profesor de la Universidad de Colorado, Joe Bryan, afirma que como punto de referencia a esta ofensiva hacia las tierras comunales está el Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos, uno de los 10 que dicho país tiene desplegados en el mundo y que abarca el área relativa al sur del continente americano, América Central y el Caribe. Han vuelto la vista donde hay presencia estatal y ausencia de propiedad. Van buscando áreas comunales y presentan esas áreas como propicias para el narcotráfico y el crimen. Así que el Comando del Sur está buscando cómo hacerse socio de los gobiernos y de ONG en Latinoamérica, y con ese fin utilizan, por ejemplo, la operación llamada Misión Continua, que promueve servicios de salud a las comunidades
como método de ocupar el territorio y como método de contrainsurgencia. El pensamiento de Damarest, como ideólogo e intelectual orgánico de estas expediciones, considera que la propiedad colectiva de la tierra es la matriz de la delincuencia y de la insurgencia y por ello hay que destruirla. Damarest es uno de los militares que formó la Escuela de las Américas administrada por el Ejército de los Estados Unidos y fundada desde 1946 en Panamá con el objetivo de entrenar soldados latinoamericanos en técnicas de guerra y contrainsurgencia. En los últimos años, graduados de la Escuela de las Américas han participado en asesinatos en Colombia, han sido parte del grupo narcotraficante Los Zetas en México y han estado involucrados en el golpe de Estado de Honduras en el año 2009, como lo demostraron los activistas estadounidenses SOAU, quienes ganaron una demanda contra el Departamento de Defensa en febrero del año 2013. Damarest es uno de los coordinadores de estas expediciones. Fue entrenado en la Escuela de las Américas. Posteriormente fungió como agregado militar de la Embajada estadounidense en Guatemala en los años 1988 y 1991, donde se implementó un proyecto contrainsurgente que provocó terribles masacres contra poblaciones indígenas, asegura López Rivas. Un subtítulo que aparece en el artículo Manual de Contrainsurgencia. Según el Manual del Ejército de los Estados Unidos, FM-3-24 MCWP-3-33.5, que marca los puntos estratégicos para desarticular cualquier forma de insurgencia, publicado en mayo del año 2014 bajo el título Insurgencias y contrarrestar insurgencias, cuando los elementos de una población crecen insatisfechos con el status quo y están dispuestos a luchar para cambiar las condiciones a su favor, utilizando tanto medios violentos y no violentos para afectar un cambio en la autoridad que prevalece, están dadas las condiciones para el surgimiento de insurgencias. Repito esta parte que es muy importante. Cuando los elementos de una población crecen insatisfechos con el status quo y están dispuestos a luchar para cambiar las condiciones a su favor, utilizando tanto medios violentos y no violentos para afectar un cambio en la autoridad que prevalece, están dadas las condiciones para el surgimiento de insurgencias. Es una descripción de lo que está pasando en Chiapas, de lo que ocurrió con el EZLN. Bueno, continúa el artículo. En ese mismo sentido, este manual está hecho para contrarrestar cualquier tipo de insurgencia con distintos métodos y en colaboración de lo que se considera como socios de acción unificada, una colaboración en un esfuerzo integral que va desde empresas nacionales o multinacionales y organizaciones gubernamentales y no gubernamentales hasta la presencia de organismos intergubernamentales como las Naciones Unidas, las organizaciones regionales como la Organización de Estados Americanos, la OEA, y la propia Unión Europea, o de organizaciones mundiales como las Naciones Unidas, pueden participar en algunas de las operaciones de contrainsurgencia. Las Naciones Unidas en particular tienen muchas agencias subordinadas y afiliadas activas en todo el mundo, dice textualmente el manual. La Academia de Contrainsurgencia. Cada año, la iniciativa Minerva, con fondos del Pentágono que, entre otros proyectos, busca mapear 59 pueblos indígenas en Centroamérica, premia a 12 proyectos de 300 que se presentan. En el año 2013, premió a un proyecto que se va a llevar a cabo en Honduras con respaldo de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, empleando como asistentes de investigación a indígenas y mestizos para mapear las zonas de propiedad comunal para mapear las zonas de propiedad comunal a destruir o aniquilar, afirma López. En el año 2013, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos aprobó un presupuesto de 1.5 millones con posibilidad de ampliarlos a 3 millones de dólares para Jerry Dobson y otros investigadores para poder continuar con las expediciones Bowman. Ahora, con el programa de investigación Minerva, la iniciativa Minerva es un consorcio que se mueve en relación a los intereses del Pentágono y contacta a las mejores universidades de Estados Unidos. Subsumen
a universidades latinoamericanas que se prestan para recibir fondos del Departamento de Estudios Militares del Pentágono para realizar para la contrainsurgencia. Así, hay por lo menos 12 proyectos de investigación con financiamiento del Pentágono y canalizados por la iniciativa Minerva para recabar datos para la contrainsurgencia. Otro proyecto canalizado por la iniciativa Minerva es el megaproyecto de la Universidad de Washington, en colaboración con Harvard, que busca estudiar el origen, las características y las implicaciones de los movimientos políticos de 23 países, contando con una base de datos de 58 países proporcionada por la iniciativa Minerva, pretendiendo hacer un mapeo de los movimientos sociales en espacio y tiempo. El caldo de cultivo de los movimientos indígenas. Las últimas reformas aprobadas en México que tienen que ver con la privatización de la educación y el petróleo, por mencionar algunas, impactarán directamente en la vida de más de 80 millones de mexicanos, considerando que el 40% del gasto público del país ha sido financiado con ingresos de petróleos mexicanos, que en teoría destina dichos ingresos a educación, salud, infraestructura, seguridad y programas sociales. Un impacto que se verá reflejado también en el aumento del costo de la canasta básica, factor principal del aumento de la pobreza en México. Estas reformas son solo la punta del iceberg de lo que podría ser un caldo de cultivo que comienzan a provocar y agudizar nuevas movilizaciones sociales pacíficas y violentas en este país, catalogadas como movimientos insurgentes. Solo en 3 sexenios de gobierno se concesionaron a empresas mineras casi la misma cantidad de tierras repartidas tras la Revolución Mexicana de 1910, más de 94 millones de hectáreas concesionadas. Una gran parte de estas concesiones se localizan sobre territorio indígena, a quienes no se les informó nada sobre el asunto. Desde diciembre del año 2013, Jaime Martínez Veloz, comisionado para el diálogo con los pueblos indígenas de México, ya había previsto que los movimientos sociales se agudizarían al señalar que la situación propiciada en los gobiernos de Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón podría provocar confrontaciones sociales en las zonas afectadas. La reforma sobre la ley de hidrocarburos junto con la reforma educativa, la fiscal y la financiera atentan contra los pueblos indígenas y el pueblo de México en general. Da pase libre a las empresas transnacionales para la expropiación de tierras en lo que el artículo 33 denomina para utilidad pública, lo cual contempla a las tierras comunales. Las comunidades solo tienen en su jurisdicción hasta 30 centímetros del subsuelo. Después de ahí, este es de ámbito federal. Esto abre la puerta a la expropiación de terrenos por supuesta utilidad pública, a afectaciones, incluso a reservas de la biosfera, también a una serie de violaciones de los derechos humanos, afirmó en la discusión al respecto que se dio en el Congreso el senador Zoe Robledo. Estas reformas vienen acompañadas desde los primeros 16 meses de gobierno del títere con un aumento de la criminalización del activismo y la lucha social en este país. Las desapariciones y detenciones forzadas ya son incuantificables. Desde aquí le decimos a Peña Nieto que no va a ser posible que decida por nosotros, porque nuestros pueblos están organizados, estamos decididos a que nos maten, pero no vamos a ceder las tierras a nadie, sostuvo Felipe Flores, que junto a otras comunidades indígenas se oponen a la construcción de una de las presas hidroeléctricas, el desarrollo de la Parota en el estado de Guerrero, al sur de México. Para López, las luchas sociales están viviendo un contexto de militarización y contrainsurgencia en donde se ve un Estado autoritario que usa la violencia selectiva como lo hizo durante la Guerra Sucia de los años 60 y 70 con las desapariciones forzadas, los encarcelamientos y la persecución. Guerra irregular. Las comunidades indígenas, donde se encuentran las bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas, México, son una muestra viva donde se aplican los mecanismos de la denominada guerra irregular, como lo determinan los manuales de contrainsurgencia. Afirma Gilberto López Rivas, no es una guerra de baja intensidad, sino una guerra de desgaste integral, que va desde la cooptación de comunidades con programas asistenciales de gobierno, que siguiendo el manual de contrainsurgencia
es quitarle el agua al pez, pero también se crean peces bravos al servicio del Estado que atacan a los peces insurgentes, es decir, grupos paramilitares de la misma comunidad, quienes son los que perpetraron el último ataque al movimiento zapatista, un movimiento que no ha realizado ninguna acción ofensiva en estos últimos 20 años, porque tomaron la vía del apoyo a las autonomías de sus comunidades. En los primeros días de agosto de 2014, las comunidades zapatistas realizaban un encuentro con pueblos indígenas de México pertenecientes al Congreso Nacional Indígena, llamada Primera Compartición de los Pueblos Zapatistas y los Pueblos Originarios de México. Compañero David Ruiz García, cuando un grupo armado del ejido Pojcol realizó actos de ocupación y hostigamiento hacia integrantes de la comunidad autónoma de Egipto. Por esta razón, y tratando de evitar un posible ataque, el 2 de agosto de 2014, 32 personas, mujeres, niñas, niños y ancianos, se desplazaron forzadamente caminando durante toda la madrugada hasta llegar a otro pueblo zapatista en donde actualmente les albergan tratando de evitar una confrontación. Oaxaca, peligro de insurgencia. Desde el levantamiento armado del EZLN en 1994 y desde la firma de los Acuerdos de San Andrés en 1996 sobre derechos y cultura indígena, la gran mayoría de los pueblos indígenas de México hicieron eco de las exigencias plasmadas en ellos. Oaxaca, siendo mayoritariamente indígena, provocó preocupación para el gobernador en turno, Diodoro Carrasco Altamirano, y el entonces presidente de México, Ernesto Zedillo, quienes optaron por implementar una política de contención indigenista con una serie de reformas a la constitución local de dicho estado. Las reformas fueron acompañadas de una estrategia contrainsurgente elaborada por el Centro de Estudios Gubernamentales de Oaxaca, que siguió las mismas tácticas de contrainsurgencia implementadas por la Escuela de las Américas, quien desde 1953 y hasta 1966 había recibido a cerca de 1,000 efectivos militares de México para tomar cursos de capacitación, según consta en los primeros capítulos del informe histórico de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del pasado. Es así como en 1966, a partir de estas tácticas de contrainsurgencia en todo el estado de Oaxaca, se implementaron acciones políticas para cooptar o comprar líderes sociales, tareas de inteligencia, se crearon grupos paramilitares como el de los entregadores en la región Loxicha, un grupo a sueldo de los caciques, cuya labor más importante era la delación. Entregaban a los presuntos guerrilleros y realizaban acciones de tortura, asesinato selectivo, violación de mujeres y detenciones arbitrarias. De más de 150 indígenas detenidos en ese periodo, hay 7 presos políticos aún, mismos que son conocidos como los presos Loxicha. En el año 2006, durante el gobierno del carnicero Ulises Ruiz, se volcaron a las calles más de 2 millones de personas que pedían la destitución de dicho gobernador. Desde entonces, las tácticas de contrainsurgencia han sido renovadas constantemente en esta región del país. Desde este periodo de gobierno, la ciudad de Oaxaca es una de las más vigiladas del mundo, con tecnología C4 inteligente, con más de 230 cámaras que forman parte del Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo, que entre otras actividades no solo filma y guarda los datos recabados en cada una de las áreas monitoreadas, sino que también es capaz de detectar rostros, gestos y rasgos apoyados por sordomudos que analizan cada movimiento. La guerra, en sus diferentes fases, define un terreno de acción y un enemigo a reducir o controlar. En este caso, parece ser que los pueblos indígenas son el enemigo potencial, que representan un peligro al conservar sus territorios de forma comunal o con proyectos autogestivos o autonómicos, donde la resistencia y la cohesión comunitaria, arma principal de la lucha de los pueblos indígenas, contrasta con el poder bélico y destructivo de los gobiernos y las empresas. Esto es lo que está pasando en México. Esta es la forma en la que van a tratar de controlar lo que se viene encima, porque indudablemente cuando al campesino lo quieran despojar, se va a defender. Y ellos lo tienen preparado desde hace mucho tiempo. La guerra de contrainsurgencia, esta guerra se está emprendiendo también ayudados por los medios de comunicación. Primero tienes que desacreditar a tu enemigo y es lo que están haciendo. El enemigo
El enemigo del gobierno en Chiapas se llama EZLN y lo vas a desacreditar de la misma manera en que desacreditaste a los maestros, de la misma manera en que desacreditaste a Pemex, de la misma manera en que desacreditaste al SME, de la misma manera en que estás desacreditando al IMSS, de la misma manera en que le pones en la mente a la sociedad que eso que sale en la tele es la verdad. ¿Por qué? Porque sale en la tele. Y entonces provocas que la gente menos apta aplauda o vaya a aplaudir lo que se teme. Es terrible decirlo, pero es muy probable que quieran intervenir y que quieran entrar de una manera más frontal, más directa a los territorios zapatistas. Lo están planeando y es muy probable que lo vayan a hacer. De esto se trata todo, compas. Es contrainsurgencia.